todos vosotros, Carmelo Vizcarra. Gracias. Muchas gracias, Carmelo. Bienvenido. Buen día, buenos días. Y lo que me toca, egunon. Espero que hayáis desayunado bien. Ahora os diré lo que habéis hecho bien o lo que habéis hecho mal. Bueno, la alimentación es algo, un momentín que tengo que coger el mando. La alimentación es un arte, así como hay una ciencia que es la ciencia de la nutrición, la alimentación es un arte. A veces todos sabemos lo que es bueno para comer. Lo importante es luego integrarlo en nuestra vida. Eso es lo difícil. Sabemos que las verduras, las frutas, la dieta mediterránea viene muy bien, ¿eh? Y viene muy bien comer verduras y comer frutas y comer cereales integrales y comer de vez en cuando alguna legumbre o alguna proteína. Pero lo importante es cómo comer. No solamente es importante lo que como, sino cómo como. O sea, los que estáis cogiendo apuntes, la primera con acento, la segunda sin acento. Y sobre todo hay algo que yo os diría que no os comáis mucho, que es una fruta, que es la fruta que más nos comemos, que es el coco. O sea, no comernos el coco es lo único que os diría que es importante, ¿eh? Porque a la hora de comer no comemos por hambre, por necesidades nutritivas, comemos especialmente por desamor, por desencuentro, por aburrimiento, por rabia, por esa rabia que normalmente se acumula en la mandíbula, ¿eh? Como un perro que intenta buscar su territorio, marca el territorio con la mandíbula. Verdaderamente la rabia en mi organismo está organizado, por decirlo así, cuando no lo expreso, en la zona de la boca, ¿eh? En la zona de la mandíbula. La mandíbula, que es lo que da a comer mucho a los estomatólogos, a los odontólogos, tiene que ver mucho con la rabia no expresada, ¿eh? Cuando yo quiero comer y quiero mantener y guardar esas emociones y tapar esas emociones con la comida. De hecho, a mí me suele gustar decir que hay que llenarse de vida para no tener que llenarse de comida. Entonces, muchas veces utilizamos comer en exceso para bajar toda la energía a la zona del vientre y entonces disminuir la energía y la consciencia en la cabeza. De alguna manera, cuando más comemos, menos conscientes somos. Estoy diciendo sobre todo cuando comemos de más. O sea, comer es un equilibrio y es lo difícil para el ser humano. Yo me acuerdo de hace muchos años en uno de mis viajes por Brasil, por Latinoamérica, allí pues vi lo importante que es no solamente comer, sino la actitud ante la comida. O sea, en la energía de los alimentos no solamente hay calorías, la caloría es un índice de cantidad, pero no es un índice de calidad. Yo puedo estar comiendo una barra de pan blanco con un montón de mejorantes panarios. Claro, yo cuando leo mejorantes panarios siempre hago la traducción, mejor antes era el pan. Porque ahora de pan tiene muy poco, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo como una barra de pan blanco tendré muchas calorías, pero la vida se le ha ido por el camino, se ha desvitalizado, ha perdido la energía en toda la industrialización, en todas las máquinas que le han quitado un montón de sustancias y además que no ha habido ese cariño del cocinero a la hora de cocinar, porque verdaderamente, si os dais cuenta, la palabra receta se utiliza tanto para la receta del médico que hace una receta cuando a ti te va mal algo ante una enfermedad, ante los síntomas de la enfermedad, pero también la palabra receta se utiliza para el cocinero. Entonces, el cocinero hace una receta porque en el cocinar con cariño está acompañando con toda su energía, toda su conciencia y todo su amor a todo aquello que está haciendo. Y esto es cocinar, no el catering que prepara anónimamente, sin ningún cariño y además con muchas veces el único objetivo de ganar dinero. Esto no es. Ganar dinero es consecuencia de hacer algo bien y de dar una necesidad del exterior, de cubrir una necesidad exterior. Es consecuencia, no es la primera necesidad.
Entonces, para mí es importante eso, saber que la nutrición es una ciencia, pero la alimentación es un arte, el arte de saber alimentarte. Este es. Los antiguos decían que en la zona inferior está la vaca. La vaca tiene la capacidad de estar estando. Los antiguos decían que en la zona superior está el águila. El águila tiene la capacidad de ver lo que es, no lo que supongo, lo que creo, lo que pienso, lo que fantaseo que es. Y en medio, entre la consciencia y la digestión y el metabolismo, está el ritmo, la capacidad de pulsar del corazón, la capacidad de pulsar de los pulmones. Wilhelm Reich, uno de los grandes, decía que todo lo vivo tiene capacidad de pulsación, tiene capacidad de pulsar. Yo me acuerdo en una de esas formaciones de terapia reichiana, de terapia de Wilhelm Reich, en una presentación nos dieron en una pantalla, nos pusieron un glóbulo rojo, un hematíe, y el hematíe, con una tinción especial, el hematíe hacía esto, se dilataba y se volvía otra vez a unir con él mismo. Y para mí fue una de las experiencias más bonitas. Hasta lo más pequeño tiene la capacidad de pulsar, la capacidad de adaptarse, la capacidad de expandirse, la capacidad de replegarse. El animus y el ánima de Jung, el yin y el yang de Oriente, pero el solve y el coagula de la medicina tradicional de Occidente, de los grandes alquimistas, de los grandes espagiristas, que a la hora de realizar aquellos remedios utilizaban todo su cariño, todo su amor y soplaban con un soplador el remedio sobre los glóbulos de lactosa que habían preparado. Los antiguos tenían ese ánimos que animaba al exterior. Y todo médico, todo terapeuta, cualquier persona que trabaje en ayuda necesita sentir que ese ánimo, que es la palabra ánimos, que viene de la respiración, tiene que ver con el equilibrio entre inspirar y recoger para mí y expirar y entregar al mundo. Hemos venido al mundo a dar un tono, a dar una música, a expresar un color, a expresar un algo diferente de lo que tú puedes expresar. Y si yo no doy ese tono, esa música, ese color y expreso lo que tengo y lo que he venido al mundo, entonces enfermo. Para mí la enfermedad tiene que ver con no expresión de lo que yo soy. Y yo tengo un ritmo y si no expreso, entonces muchas veces lo lleno con la comida. Hay un proverbio que, si me da tiempo, en una de las presentaciones más adelante sale, en el siglo IV, en el siglo, no, 4.000 años, 3.800 años específicamente antes de Cristo, en una de las pirámides de Egipto, dice que el ser humano come y de lo que come, 3/4 partes es para alimentarse, mejor dicho, 1/4 parte es para alimentarse a sí mismo y 3/4 partes para alimentar a su médico. Entonces dije, y además no era vasco, porque si fuera vasco entonces comería más y comería mucho y comería bien, ¿no? Como decimos, ¿no? Cada uno también tiene el karma de nacer en Euskadi y de empezar a hablar del ayuno entre los pinchos de Donosti, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una forma de equilibrar, ¿no? Cuando hay un exceso vamos a equilibrar por el otro lado. También hay una palabra castellana, un dicho castellano que dice que el hambre aviva el ingenio. Y es verdad. Cuando yo no como, toda la energía va hacia la consciencia, entonces la consciencia se expande. Y un chamán, cuando quiere hacer un rito de curación, lo que hace es un día de ayuno. ¿Para qué? Para que la energía no se centre en la vaca, sino pase al águila. Aunque la vaca también está bien, porque la vaca para los antiguos es la capacidad de estar estando, no haciendo, no pensando. Esa es la dificultad del ser humano, porque a lo largo de la charla, en vez de estar escuchándome a mí, vais a estar escuchando vuestros propios pensamientos. Entonces, y además, en vuelo sin motor podéis ir a 200 kilómetros de aquí o a 2 horas después, entonces ya no estáis aquí.
De verdad que estamos donde está nuestra mente, pero a veces estamos de cuerpo presente y de mente ausente. Y entonces eso de cuerpo presente ya sabéis que también se hacen los funerales. Se hizo un funeral de cuerpo presente, o sea, indica que no está, o sea, que se ha ido, ¿eh? Y lo utilizamos mucho, el hecho de comer es llenar la tripa para no pensar, que también está bien. Igual que cuando vas a una boda y empiezas a comer, y cuando en relación a que el estómago se llena, la cabeza reduce la conciencia, ¿no? Y está bien de vez en cuando compartir eso, pero saber que hay alimentos para el alma y hay alimentos para el corazón y hay que nutrirse. Y si algo puedo decir que en terapia y en consulta es que estamos en tiempos donde nos nutrimos a nosotros mismos o como esperemos que los demás nos vayan a nutrir, mal nos va a ir la vida. Llénate de ti, cuida y no te descuides, ¿eh? Ese equilibrio entre yo cuido y no me descuido me parece muy importante, porque si no voy a comer de todo y de cualquier manera y a cualquier ritmo. La alimentación no es solamente una ciencia, la ciencia es la nutrición, las calorías, las proteínas, los hidratos de carbono, las vitaminas, los minerales, las enzimas, los oligoelementos, pero es que, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo la actitud ante la comida es como muy importante? Esa actitud que teníamos en mi casa, por lo menos de niños, que antes de comer mi madre rezaba una oración, que dice que venía de mi mamá, de mi abuela, y era una oración que decía algo así como gracias por todos los alimentos que nos has dado para comer. Y entonces, ese agradecimiento es parte del proceso curativo. Creo que para mí es una de las actitudes más curativas. Todos los que estamos en esta sala sabemos que tenemos algo para comer. Hay millones de personas en el planeta Tierra que no lo tienen. Y entonces creo que a la hora de que nos sentamos delante de un plato, primero agradecer a la vida que yo soy un privilegiado, que tengo dónde comer, qué comer y para qué comer, ¿eh? Y además en cualquier momento. Entonces, cuando yo como una manzana, no solamente estoy comiendo las calorías que hay en la manzana. Cuando yo como una manzana, como lo que hace que eso sea una manzana y no sea un plátano. Y cuando estoy comiendo un plátano, estoy comiendo, además de almidón, aquello que hace que eso sea un plátano y no una lechuga. Y cuando como una lechuga, además de clorofila y de magnesio, de otros elementos, estoy comiendo aquello que hace que eso sea una lechuga y no sea una sandía. Cada alimento expresa una forma y expresa un color. A mí me suele gustar decir en consulta, come color, porque el color es lo que da calor y coloración a la vida. Y comer el color significa que estás comiendo todos los antioxidantes. ¿Qué significa antioxidante? Que impide la oxidación, el envejecimiento. Comer color es muy importante porque en el color está la vida, está la energía. Entre el color rojo, que es de más baja frecuencia, al color violeta, que es el de más alta frecuencia. No sé si sabéis que, por ejemplo, las plantas de color violeta son las últimas a aparecer en el planeta Tierra. O sea, de hecho, en las prospecciones arqueológicas, en las capas superiores no hay, mejor dicho, en las capas inferiores no hay plantas de color azul o de color violeta. Y en las capas superiores empieza a haber. Pues posiblemente, de la misma manera que nosotros vemos del rojo al violeta, las primeras plantas serían del rojo, ¿eh? Hay quien trabaja con esto, el rojo en el primer chakra, en el centro de abajo, en los centros inferiores, y el violeta en la zona superior. Y una de las líneas que trabajo es la medicina antroposófica. Y en la medicina antroposófica hay dos colores que marcan el ritmo. El color rojo, que es algo más físico, y el color azul, que es algo más de la conciencia, más de la energía. Sabéis que cuando en un restaurante de comida rápida quieren que las personas coman muy rápidamente, les ponen un mantel de color rojo, porque se ha visto que poniendo un mantel de color rojo se come más deprisa y luego se vacía la mesa y vuelve a entrar otra persona que ante el rojo empieza a comer más rápido. ¿Por qué? Porque si pusieran un color azul, comería más despacio, más calmado, estás en el cielo, estás en tranquilidad, estás en comunión. Esta es la comunión, esta es la unión de la comida. Claro, estamos en descomunión.
El padre come en la fábrica, la madre en la oficina, el hijo mayor en la escuela y el pequeño en el colegio. Y entonces no hay unión a la hora de comer, ¿no? Raquel Naomi Remen, que es una de las grandes de la medicina en Estados Unidos, titula uno de sus libros, aunque se ha cambiado un poco la expresión, la traducción es otra, es el comer alrededor de la tabla, de la mesa de comer. O sea, todos los cuentos, cuando no había televisión, después de comer había un tiempo para contar cosas, para decir algún chiste, para contar alguna historia. Yo me acuerdo de mi abuelo, mi aiquique, como yo le llamaba siempre, y después de comer, pues nos contaba sus cuentos. Y al final terminaba sus cuentos diciendo, a ver, Carmelo, súbete a la mesa, y empezaba a tocar como el chistu, el aparato este de música, el instrumento de música, y yo empezaba a bailar. Y para mí aquello era muy bonito, ¿eh? Yo creo que desde entonces ya empecé a subir a los escenarios y digo, bueno, pues aquí a bailar también, ¿no? Con los alimentos nos construimos, con los comestibles nos destruimos. Hay alimentos que me alimentan, hay comestibles que me desvitalizan. O sea, todo lo que se puede comer no es un alimento para el ser humano, aunque tenga muchas calorías. Si está desvitalizado, si está desenergetizado, si al agua potable le echamos cloro, es posible que el cloro destruya los microbios, pero también ha destruido la vitalidad del agua. El H2O es un alimento muy importante, porque claro, aquí estamos hablando de alimentación que comemos por boca, pero ¿y de la que bebemos, de la que respiramos y de la luz? De los 4 elementos de la naturaleza, nosotros extraemos el 5.º elemento, la 5ª esencia, la energía vital. Una persona sin comer puede estar semanas, y eso es una técnica que yo conozco muy bien, para mí la técnica mayor de curación, que es el ayuno. Una persona sin beber puede estar días, una persona sin respirar, ¿cuántas horas? Apenas 5 minutos, y el electroencefalograma, al de 5 minutos de no respirar, es plano, ¿eh? El mismo electroencefalograma que la mayoría de nuestros políticos, plano. No sé si respiran, pero desde luego no dejan respirar a los demás. No dejan respirar a los demás y además es una idea que me salió el verano pasado, ¿no? Digo, es que además es tan difícil ser vegetariano, o sea, es muy difícil ser vegetariano, tremendamente difícil ser vegetariano en un mundo donde predominan los chorizos. Y además esos chorizos que te los tienes que tragar en la televisión. O sea, cuando estás viendo en la televisión sale un chorizo y sale el otro, sale el otro. Cuando yo era pequeño había un chorizo que en Euskadi le llamamos el chorizo Pamplona. Yo no sé si llegaba hasta aquí, pero le llamamos el chorizo Pamplona. No sé si hay un chorizo Barcelona. Yo creo que hay bastantes, no en esta sala, por supuesto, ¿eh? Pero claro, es que el alimento no solamente me alimenta el cuerpo físico. Los antiguos decían que yo tengo 7 cuerpos. Y vosotros y vosotras también tenéis 7 cuerpos. Y ahora diréis, con un cuerpo y no sé cómo cuidarle, si tengo que cuidar los 7 cuerpos, no sé por dónde empezar. Pero yo os diría, empieza por donde tú quieras. Empieza por alimentarte mejor, empieza por respirar, empieza por hacer ejercicio, empieza por expresar emociones, empieza por mover el cuerpo, empieza por cualquier cosa, ¿eh? A mí me suele gustar decir que cuando el cuerpo se para, la mente se dispara. Y por supuesto, cuando la mente se dispara, tiendo a comer más. Aunque también es verdad que a veces por la preocupación se me quitan las ganas de comer. Aparece ese nudo en la boca del estómago, en el tercer chakra, en el centro del organismo humano, en el centro de identidad biológica, como dice Federico Navarro, un neurólogo que daba clases en la Facultad de Medicina de Río de Janeiro, y entonces esa zona aparece el nudo en la boca del estómago y muchas veces se me quitan las ganas de comer. O incluso me pueden entrar las ganas de vomitar. Yo me acuerdo hace muchos años, yo ayudaba a hacer partos, así partos más humanos, aquella época gloriosa de los partos del estilo de Le Boyer, de Michel Audin,
todos aquellos grandes que aportaron una humanidad en el momento del parto, ¿no? Y entonces me di cuenta que muchas mujeres en el momento del parto, ante ese miedo, ante esa tensión, aparecía el nudo de la boca del estómago, vomitaban y una vez de que vomitaban aquello se abría, el nudo se abría y la energía fluía hacia abajo y entonces aquella persona, aquel parto, volvía otra vez a reconectarse consigo misma, con lo más profundo de sí mismo. Claro, en medicina consideramos que los órganos más nobles están del diafragma hacia arriba. El corazón, los pulmones, el cerebro, consideramos como lo más noble. Y del diafragma hacia abajo consideramos lo más innoble, por decir así, lo menos noble. Los intestinos, el intestino y con todo lo que sabemos que sale del intestino, los órganos de los riñones y todo lo que sale de ahí. Y además, para más INRI, los órganos sexuales. Y entonces, mejor no toques, mejor no bajes. Entonces, nos quedamos en la zona superior y muchas veces hay personas que tienen todos sus problemas del diafragma hacia abajo, porque el diafragma no permite pasar la luz. Igual que los diafragmas de las cámaras antiguas. Ahora ya las digitales no tienen, pero las cámaras antiguas tenían un diafragma que se abría para permitir pasar la luz y que se cerraba para cuando había demasiada luz fuera. El diafragma en nosotros hace lo mismo. Cuando los libros de anatomía dicen que el diafragma separa el pecho del abdomen, siempre digo lo mismo, es un error. El diafragma une el pecho con el abdomen, sobre todo cuando hay fluidez. Y entonces no necesito comer porque estoy respirando y estoy recogiendo la energía del aire. Y además estoy recogiendo la energía de la luz. Sobre todo los que tenéis suerte de estar en una zona donde hay luz. Yo que vivo en Donosti a veces dices, ¿esto qué es? Porque cuando llevas un tiempo que no hay luz, mi mujer que me suele decir, tú eres muy solar. Y digo, sí, muy solar. Debería vivir en Cataluña o en Andalucía o en Río de Janeiro, porque el sol me carga las pilas. Y cuando no hay sol, o sea que si tenéis suerte de que haya un sol a vuestro alrededor, alguna persona que os alimente en ese sentido, tenéis mucha suerte. Aunque también vivir en pareja es la mejor de las terapias, es terapia continua, ¿no? Llenarnos de vida para no tener que comer. Claro, cuando vives en pareja, alguien decía que la pareja es como una plaza sitiada. El que está fuera quiere entrar dentro, el que está dentro dice, oh, qué bien que vivieras yo solo, y quiere salir fuera. O sea, en los alimentos hay campos de energía. Rudolf Steiner, uno de esos grandes que tenía conexión con el mundo espiritual, con una ADSL de banda muy ancha, él que recogía toda esa información del mundo espiritual, dice que las plantas no son más que la expresión material de campos de energía en espiral. Y si vosotros veis muchos campos de energía en espiral en las plantas, os daréis cuenta que la rama superior está, como dijéramos, yo de música no sé mucho, una octava desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha, de tal manera que la luz que baja de arriba no dé sombra a la rama inferior. Las formas helicoidales son muy frecuentes. También comemos lo espiritual que hay en la materia. La materia no es más que la representación del mundo espiritual. De alguna manera, Einstein, con su famosa fórmula de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, dice que la masa y la energía están muy unidas, están tremendamente unidas. Entonces, cuando yo como, estoy alimentando al cuerpo físico, estoy alimentando al cuerpo etérico, estoy alimentando al cuerpo astral o cuerpo emocional y estoy alimentando al yo, a la conciencia. Son los 4 cuerpos inferiores. Incluso los antiguos decían que había 3 cuerpos superiores. El manas, el mundo causal, el cuerpo causal, manas, el mundo búdico, el mundo del amor, de la voluntad del universo, mejor dicho, del amor del universo en mí, y el mundo átmico, el cuerpo átmico, que es la voluntad del universo en mí. El pensamiento de Dios, el pensamiento del universo en mí, Dios como ese universo que nos cuida, porque cualquier nombre le hace pequeño. El amor de Dios o el amor del universo a través de mí, la voluntad del universo a través de mí. Y eso se alimenta
No, no. Es muy diferente que yo coma lechuga, que yo coma verdura y que yo coma cocinado por un gran cocinero o una gran cocinera con mucho cariño, que coma de cualquier manera, viendo la televisión, cogiendo el teléfono, el móvil. El otro día salía una noticia que la mayoría de las personas, el 80 y tantos % de las personas, comían con el móvil. Entonces, claro, comer con el móvil y mandando chat y mandando SMS y esas cosas, al final dices, es que no estás comiendo, estás en otro mundo, estás en otro lugar. No estamos donde estamos. Hay ondas forma tras la materia. Es el verdadero alimento. Cuando yo como una manzana, estoy separando las moléculas, los átomos, las células, y esa energía que unía esos átomos, moléculas y células entra dentro de mí. Como dice Ivanov, Omran Mikhail Ivanov, en la boca hay órganos sutiles que en el momento que cuando yo como conscientemente, esa energía, esa conciencia del alimento entra dentro de mí. Y yo lo tengo clarísimo, ¿no? Cuando un niño come, está comiendo con toda su expresión. Cuando un niño vive, se sorprende de todo. Nosotros hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Bueno, todavía queda algo con los políticos. No nos dejan de sorprender. En el siglo X, en la escuela de Salerno, la escuela más importante de medicina en Europa, dice este dicho, es un escrito, el Regimen Sanitatis Salernitanum, que es un escrito en verso. Dice, si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso y alimentación moderada. Hay tres grandes paradigmas en la medicina, para mí. El paradigma de Asclepio, de Esculapio, el dios de la medicina, el dios de la intervención, el dios de la medicación. Tratar la enfermedad, a veces maltratar la enfermedad, eliminando sus síntomas. Hay otro segundo paradigma que es prevenir la enfermedad. Y ahí entran las vacunas, las mamografías, las colonoscopias, las pitografías, todas esas cosas que todavía están por inventar, porque se inventará todo esto. Pero es curioso porque la mayoría de las pruebas se han inventado para las mujeres, sobre todo a nivel ginecológico. A los hombres menos, aunque también hay alguna que todavía se utiliza, ¿no? Pero lo importante es la actitud ante la vida. Un proverbio judío decía, médico, cúrate a ti mismo. Aparece en el Evangelio de San Lucas. Sabéis que San Lucas es el patrón de los médicos. Pues San Lucas recoge un proverbio que era antiguo, todavía antes que él. Dice, médico, cúrate a ti mismo. Y además el médico, como dicen que hacían los médicos chinos, debe de cobrar solamente cuando la persona está sana. Y debe de dejar de cobrar cuando la persona está enferma. Porque yo enfermo debido a que tú no me das buenos consejos para curarme. Entonces, claro, si esto fuera la actitud del sistema sanitario actual, muchos de los médicos tendríamos que ayunar. Pero no por terapia, sino porque no nos daba ni para comer. El médico, además, no es el que cura, el médico es el que te pone en contacto, el terapeuta es el que te pone en contacto con tus grandes capacidades de autocuración. La capacidad del médico no es la de curar. Ningún médico puede curar. ¿Qué más quisiéramos que poder curar? La curación es inherente al organismo vivo, en contacto con la armonía del universo y con las leyes vitales. Si yo estoy fuera de las leyes vitales y de la armonía y la belleza del universo, yo enfermo. Y la palabra enfermo viene de infirmus, que significa algo que no está firme. Porque la partícula in, el prefijo in, niega lo que va a continuación. Infirmus significa no firme. Humano, sabemos todo lo que significa. Si le pongo el in por delante, inhumano, significa justo lo contrario. La palabra sano, sé lo que significa. Si le pongo el in por delante, insano, significa lo contrario. A la palabra salud en mayúsculas, si le pongo el in por delante, tengo el insalud, que muchos de vosotros conocéis de dónde viene, que es la negación de la salud.
Porque verdaderamente todavía en medicina hay que desarrollar las ciencias de la salud. No es verdad que haya ciencias de la salud, son las ciencias de la enfermedad, del diagnóstico de la enfermedad, del pronóstico de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad, pero todavía está por desarrollar las ciencias de la salud, cómo vivir para curarse. Ante una epidemia grave, donde hay muchas personas que acaban con una enfermedad grave, pero siempre hay personas que no acaban enfermas, en medicina se deberían de estudiar no a los enfermos, sino a los sanos. Y los factores de salud que hacen que esas personas sanas permanezcan sanas, incluida en la peor de las epidemias, aplicarlas a las personas enfermas. Esta sería curación. Si algún día llego a ministro de Sanidad, haré esto. Proteínas, vitaminas, minerales, enzimas, oligoelementos. Fue una etapa de la nutrición. En este momento la etapa de la nutrición va hacia los antioxidantes, hacia el color, hacia qué puedo comer y cuál es la forma del alimento que estoy comiendo. Porque hay alimentos muy expansivos, llenos de energía, muy llenos de cuerpo vital, de cuerpo etérico, como la calabaza, y hay alimentos que son más físicos, son más mineralizados, tienen más elementos minerales y son más hacia su interior, hacia la contracción, como son las nueces, las avellanas, las almendras. Son dos direcciones totalmente opuestas. Unas son expansivas y otras son mineralizadas y contractivas. Porque de alguna manera ese almidón que se forma por la fotosíntesis, el almidón está en medio, pero si ese almidón va bajando hacia la frialdad de la tierra, se va enfriando, se va condensando, se va alargando su cadena y se transforma en celulosa o incluso en lignina, lo más duro, porque va hacia la tierra, hacia la frialdad de la tierra. Y ese mismo almidón, en contacto con la luz y el calor del universo, ese almidón se va cociendo de alguna manera por ese gran cocinero que es nuestra naturaleza, la gran naturaleza, y entonces ese almidón se va compartiendo, se va troceando y aparece el azúcar. Y el azúcar no es más que el cocimiento natural del almidón. Toda maduración de la fruta empieza porque los hidratos de carbono, los almidones, se vayan troceando. Y lo más duro, lo más denso, lo más constante en el tiempo es la raíz. La raíz es lo más mineralizado de la planta. Y lo más sutil, aquello que entrega la planta al universo, es el aroma de la fruta. El aroma de los aceites volátiles, el aroma de las flores. Eso es algo poco perenne. Así como la raíz es muy perenne y es constante, tú coges una raíz, lo quitas de la planta y tienes en el frigorífico una raíz de zanahoria durante varias semanas y está prácticamente igual. No puedes hacer lo mismo con una flor, porque la flor es el regalo que hace la planta al universo. De la misma manera, nuestros regalos son los pensamientos coherentes y los sentimientos y los afectos de comprensión hacia los demás, es lo que entregamos al mundo, es nuestro aroma. Y es ese aroma que queda impregnado de la consulta cuando la persona se va. Hay personas que tienen un aroma, una fragancia muy especial y muy bonita, como por ejemplo los niños, y hay personas que cuando sale de la consulta dices voy a abrir esto porque aquí se ha quedado toda la porquería. Porque esto también lo hacemos en terapia sin darnos cuenta. La labor del médico, del terapeuta, de la enfermera, de aquellos que estamos y que tenemos la suerte de asistir a los demás, es asistirles mientras ellos se van curando. No tenemos la capacidad de curación. Balint, uno de los grandes psiquiatras, dice médico, medicamento. Médico, medicamento. A veces la presencia del médico, la sonrisa de la enfermera o del enfermero, la sonrisa de la persona que es terapeuta, eso vale mucho más que cualquier medicamento. No necesitamos. Y además no podemos comprar ninguna cantidad de salud en la farmacia. Es imposible. En la botica no vas a encontrar salud. En la botica encontrarás medicamentos que a veces alivian los síntomas de la enfermedad. Y está bien, porque la medicina de urgencias es la mejor medicina que hay hasta ahora.
pero la medicina en el tiempo, en Cronos, el dios del tiempo, en las enfermedades crónicas, hay que buscar la salud, no solamente aliviar los síntomas de la enfermedad. Aliviar es aliviar no es curar. Curar es otra cosa. Y a veces para curar necesitamos pasar por una crisis curativa, una crisis de desintoxicación. Igual que el alcohólico, cuando deja de beber se siente fatal, o el toxicómano, el heroinómano. Yo trabajé durante 3 años con personas que utilizaban heroína en aquellos tiempos que la heroína se llamaba caballo. Veíamos que en cuanto le quitábamos el caballo, la persona empezaba a vomitar, a tener sudores fríos, a unos calambres, unas sensaciones, unos vómitos. Y dices, pues se va a enfermar, se está enfermando. Claro, todos sabemos que la mejor manera de quitar esos síntomas es volver a lo anterior. La persona que deja de beber se siente fatal, pero esto no significa que esté mal, sino que está bien. Porque claro, en el norte, yo me imagino que en Cataluña tendréis esa misma sensación. Una persona come de todo, bebe 2 litros de vino al día y 3 copas de coñac y 1 de cava o 2 de cava, y dices, está muy bien, no tiene ningún síntoma. Claro, yo le digo, es que tampoco tienen los síntomas los muertos, ¿eh? Si tú te encuentras en la calle un muerto y le dices, ¿qué tal estás? Él te va a contestar, yo estoy en paz. Entonces, no sentir no significa estar sano, es lo contrario, muchas veces no sentir es estar tan enfermo que tu cuerpo pierde la capacidad de sentir y la capacidad de reaccionar ante la enfermedad grave que se está formando en tu interior. Un niño es tan sano que es como un río de aguas cristalinas, una gota de tinta y sabes por dónde va. Una persona enferma es como aquella persona de un río contaminado donde echas un barril de petróleo, otro de mierda, otro de porquería y no se entera para nada. O sea, no enterarte no significa que estés sano. Porque para mí, de las frases que siempre he escuchado, es decir, mira, yo nunca he estado enfermo, nunca he tenido nada y ahora me han diagnosticado un cáncer. Esto es muy típico. Digo, no, el cáncer no es de ahora, no es del último mes. El cáncer es toda tu vida, porque estás muy lejos de hacer lo que quieres y de pensar y de sentir la vida. Estás en otro lugar, tu yo, tu conciencia se ha ido. Entonces, si tu yo, tu conciencia se ha ido, la vida tiende a reproducirse. O sea, si yo cojo una célula del cuerpo, la pongo en una placa de Petri, le alimento y la célula va creciendo y creciendo, creciendo. Y encima, si le quito las sustancias tóxicas, todavía crece más. Son las experiencias de Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina. Pero, ¿qué es lo que hace que no crezca más? El cuerpo energético. Esa malla energética dice, aquí te paras, porque si no te vas a convertir en una hamburguesa gigante. ¿Por qué? Porque cuando 2 células, espermatozoide y óvulo, se unen, empieza a formarse, y esa es la fase de mórula. Es como una mora, de estas de zarza, que crece. Y esa mora adquiere una forma redondeada, que es la forma, y sigue creciendo. Pero en un momento el cuerpo pone límites y entonces empieza a destruir células en su interior para que aparezcan los órganos huecos. Y esa es la época de gástrula. Solve e coagula. Cuando coagulas tienes que disolver. Y en esa disolución interna aparecen los órganos huecos, porque ¿sabéis cuál es la mayor diferencia entre las plantas y los animales o los seres humanos? No es que nosotros sintamos, no es que nosotros pensamos, porque a veces pensamos peor que ellas todavía. La mayor diferencia entre las plantas y los animales y los seres humanos es que nosotros tenemos órganos huecos y que nosotros hemos interiorizado la vida en nuestro interior en forma de órganos huecos. Yo interiorizo cuando como la vida y la incorporo, quito la impronta de donde viene, recojo la energía y esa energía me sirve para estimular la vida. Esto es lo que yo hago. Y lo humanizo como yo soy, diferente a cada uno de vosotros. Y además todos conocemos personas que comen lo mismo y hay personas que no engordan ni para Dios. Y hay otras personas que comiendo mucho menos retienen mucho más. También tiene que ver con la constitución psicosomática del cuerpo. El cuerpo expresa lo no expresado. En su carácter, en su constitución, en el carácter oral, el carácter esquizoide, el carácter masoquista, de la terapia de Wilhelm Reich o de la terapia de Alexander Lowen, de la terapia bioenergética, 2 de las grandes técnicas de terapias psicocorporales, está bien claro que a través de tu carácter expresa lo no expresado.
De la misma manera, a través de la enfermedad, expresas lo que no estás viviendo. O sea, la enfermedad tiene que ver cómo vives, pero también, además, tiene que ver con lo que no vives, con lo que tienes miedo a expresar. Y es el miedo el inicio de todos nuestros problemas. Como decía Krishnamurti, si no tuvieras miedo, harías exactamente lo que quieres hacer. Pero claro, yo quisiera pegar un grito en casa porque no... Pero si pegas un grito, la vecina del quinto dirá, y este desde que va a esa consulta naturista es que no hay... Bueno, lo bueno es que cada vez somos más raros. Aquí cada año que vengo, es la tercera vez que vengo, cada vez hay más gente rara. Más gente que buscamos la curación en mí, no esperando pacientemente que el médico me cure, no, actuante, haciente de tu salud. O sea, la palabra paciente está bien para la paciencia de la vaca que pace, pero el ser humano tiene que ser actuante de su salud, de la vida, de cambiar en lo posible lo que hay a tu alrededor. E incluso si puedes cambiar también al gobierno. Claro, es que estamos en época donde incluso podemos llegar a más, ¿no? Dices, vamos a elegir a ver quién quiere y quién mira por un bien general en vez de mirar solamente por su bien personal, ¿no? El ser humano, como os decía, vive de las 3/4 partes y el resto da de comer al médico. Tampoco me hagáis caso a todo lo que os digo, porque claro, si hacéis todo lo que os digo ya no venís a nuestras consultas. Pero como es difícil hacer todo lo que decimos, incluso para mí, yo digo muchas cosas, luego, sobre todo yo hablo mucho de reposo, pero luego dices, oye, Carmelo, te toca reposar. Claro, cuando tú no eliges conscientemente, viene la vida y viene una crisis y te hace reposar, y dices, para que te fastidies. ¿No me quieres hacer caso? Pues ahora te vas a cuidar. Como Kubler-Ross, a la que tuve gran suerte de escuchar hace 20 y tantos años aquí en Barcelona. Ella, que siempre había estado cuidando a los demás, de repente tiene una especie de ictus cerebral y luego tiene que aprender no a cuidar, sino a dejarse cuidar. Que esto es una dificultad, ¿eh? Para mí es una dificultad dejarme cuidar. Pero a veces la vida se encarga de que a través de una crisis, en el idioma griego la palabra crisis significa cambio, no significa un problemón, significa algo que hay que poner en revisión, viene una crisis para que tú te cuides y no te descuides. Yo cuido y no me descuido. Con placer, con placer. Porque cuando estoy complaciendo sin placer, estoy salvando o intentando salvar, no estoy ayudando. Y ayudar es ayudar, no es salvar. Son otras cosas diferentes. El organismo humano no es una máquina, no es una máquina térmica que le metemos carbón, le metemos leña y eso funciona, ¿no? La energía humana viene de otro lado. Incluso Steiner dice que la energía humana especialmente viene del cosmos, del universo. Que nosotros nos alimentamos no solamente de los nutrientes que entran por la boca, nos alimentamos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olfateamos, de lo que gustamos, de lo que tocamos. O de lo que nos tocan, si tenemos suerte de que nos toque alguien, aunque sea la loto. Y entonces de eso nos alimentamos de la respiración, porque como dicen los sufís, cuando el ser humano nace, al ser humano se le da un número X de respiraciones. Y está en nosotros que esas respiraciones sean profundas y largas y hacer que nuestra vida sea igualmente profunda y larga. Pero si esas respiraciones son cortas y agitadas, de la misma manera nuestra vida será corta y agitada. O sea, la respiración profunda hace que tú tengas más energía y, curiosamente, hace que tu mente se aquiete, se pare. Yo que tuve la gran oportunidad de conocer en persona a Eileen Cady en la comunidad de Findhor en Escocia, ella siempre nos decía, el ruido va a ser tan grande en el futuro que tenéis que buscar momentos de quietud. O sea, tenéis que ir al Montseny y buscar la energía de la naturaleza y permitir que esa energía pase a vuestro través. O sea, la curación tiene que ver más con desaprender,
La curación tiene más con desbloquear, destensar, quitar las tensiones y permitir que la energía fluya que el comer mucho, el respirar mucho, el beber mucho. O sea, la energía está ahí dispuesta a entrar. Y si no entra es porque tus bloqueos mentales, tus bloqueos musculares y tu falta de respiración impide que esa energía entre en tu interior. Y la poca que entra lo gastas en pensar. O sea, hay una semejanza muy grande. Mientras las vacas rumían aquí, rumían por la boca, comen y rumían aquí, nosotros rumiamos aquí. Pero es otra manera de rumiar. El pensamiento rumiante, me gusta decir a mí. Ese pensamiento obsesivo-compulsivo. Es mucho más fácil decir pensamiento rumiante. Las grandes pirámides. Esta es de la Clínica Mayo de Estados Unidos, donde ya hay muchas cátedras, donde hay muchos hospitales que están integrando la medicina, llamando medicina integrativa. No es medicina complementaria, no es medicina alternativa. Y además, alternativo viene de alter, el otro yo, nativo, algo que está en nacimiento. O sea, si incluso eres alternativo es porque estás naciendo a otra forma de ver la vida. Pero incluso en la Clínica Mayo está la pirámide donde las frutas, las verduras están en la base de la alimentación. Comemos color, comemos forma, comemos energía, comemos campos de energía, comemos ondas forma, comemos toda esa energía que es el mundo espiritual manifestado en la tierra. Es esto. Esto crece por el sol y posiblemente el sol funcione por otras estrellas, por la estrella polar o por Sirius, decían los antiguos, ¿no? Entonces, los antiguos alquimistas no intentaban aliviar los síntomas de la enfermedad. Para los antiguos alquimistas, la enfermedad era la disarmonía con el universo. Hay un libro clásico en psicología espiritual, por decirlo de alguna manera, que se llama En armonía con el universo. O sea, si yo pierdo la armonía con el universo y conmigo, entonces ya estoy enfermando. Y viene la enfermedad no para fastidiarte, sino viene la enfermedad para hacerte consciente de tus sombras, para hacerte consciente que hay mucha diferencia entre lo que piensas y lo que sientes y lo que haces. Entonces viene la enfermedad para que tú te alinees. Y si me preguntáis cómo me puedo curar, yo, los 6 años de medicina y los 36 años que busco otros tipos de salud, otros tipos de enfoque en la salud, os resumo en 20 segundos. Que lo que yo piense esté alineado con lo que yo siento, que lo que yo siente esté alineado con lo que yo hago, que lo que yo hago esté alineado con lo que yo expreso. Yo estoy curándome. Si yo pienso una cosa y siento otra y a la hora de hacer hago otra tercera que no tiene nada que ver con la anterior, no estoy alineado, estoy alienado. Y una pequeña dislexia de las palabras y entonces me lleva a la enfermedad. Y ante esa enfermedad, ¿cómo? No es el aparato digestivo el que digiere los alimentos, no es verdad, no es verdad. Un aparato digestivo que tú sacas a una persona y dices, te voy a sacar el aparato digestivo, te quito, te saco aquí, le meto una manzana, no lo puede digerir. Soy yo, mi conciencia, mi energía, mi voluntad, mi fuerza, mi capacidad de amar y de comprender la vida, la que es capaz de digerir, hasta aquello que es indigerible, hasta aquello que me cuesta digerir. Y muchas veces aquello que me cuesta digerir aparece en formas de enfermedades como vómitos, como diarrea, aunque los vómitos y la diarrea no son más que reacciones en el proceso del curar. Cuando un niño ingiere algo en malas condiciones, el cuerpo del niño vomita y se cura. O el cuerpo del niño acelera el tránsito intestinal y se cura. O sea, vómitos y diarrea son respuestas del cuerpo para no enfermar. No comemos por necesidades nutritivas, comemos por desamor, comemos por desencuentro, comemos por aburrimiento, comemos por rabia no expresada y esa rabia que se mantiene en la mandíbula en ese momento necesita descargar el exceso de energía bloqueada en esa zona, como bien vio Wilhelm Reich, el gran Wilhelm Reich y el gran desconocido en psicosomática psicocorporal, Wilhelm Reich, él vio que la mandíbula tiene que ver con la rabia no expresada. Y cuando alguien se va a la cama y tiene ese bruxismo por la noche, no es que tenga lombrices, es que está de mala leche. Y esa mala leche pasteurizada que no ha soltado durante el día,
Cuando el consciente se va y entra el inconsciente, entonces expresa lo no expresado y se cura por la noche. No tiene nada que ver con las lombrices. Las calorías son un índice de cantidad, comemos calidad, comemos vida, comemos energía, comemos campos de energía. Eso es campos en espiral. Ahí estamos viendo el mundo en un fractal donde cada punto expresa el todo. Como el ser humano estamos expresando el todo. Rudolf Steiner, el gran Rudolf Steiner de la medicina antroposófica, dice que nosotros interiorizamos órganos, interiorizamos en nuestro organismo los mismos procesos que la naturaleza y como minerales, como plantas y como animales. Entonces, si queremos curar al ser humano, no le vamos a dar una sustancia producida artificialmente en un laboratorio, sino vamos al laboratorio, al hora, el labora de los antiguos, en la naturaleza, y entonces vamos a darle un mineral, vamos a darle una planta, a veces algunas sustancias del mundo animal, como el apis de la abeja, y veremos que le hemos dado un modelo para que él ponga en marcha toda la capacidad de autocuración. El médico del futuro ayudará a la persona a desarrollar todas las grandes capacidades y potencialidades que hay en sí. Y esta es la verdadera educación. La educación no es decirle al niño, tú haces esto y tú haces lo otro. No, la educación es que el niño no se convierta en un bonsái, en el peor sentido de la palabra. Permitir que el niño desarrolle sus cualidades, su tono, su música, su expresión, porque si no va a enfermar. Y el niño muchas veces no va a enfermar por él, sino va a enfermar por toda su familia. Cuando un niño vomita es porque tiene tensión y porque a veces toda la tensión familiar, como una esponja, la está captando él. Y esto es lo que ocurre. Alimentos en la masa, en el color, hay una información, hay una energía, hay una fuerza vital que en cuanto yo mastico conscientemente esa energía que une los átomos, entra dentro de mí y entra por la boca, por el prana, por la energía, por el ki, por el chi, por el orgón, por el elan vital. Todos esos nombres para hablar de lo mismo. Porque esa energía está en el alimento cuando lo comemos conscientemente. O sea, apagando la televisión y apagando el móvil. Impresiones sensoriales que me alimentan, respiración que me alimentan y nutrición finalmente. Steiner dice que de lo que comemos especialmente es para alimentar al sistema nervioso central. Y el sistema metabólico se alimenta de lo que viene de la luz, del calor y de toda la energía que viene del cosmos. De alguna manera tenemos que tener claro que toda la energía de la vida viene del sol. La luz que alimenta nuestros pensamientos, el calor que llena y que armoniza nuestros sentimientos y la energía y la vida que cura nuestro organismo. Es el sol el origen de toda la luz, de toda la energía, de toda la conciencia, del mercurio de los antiguos, de la ciencia, del sulfur de los antiguos, de la energía, y de la sal, que es la forma, que es la materia. Los buenos pensamientos, los pensamientos de amor alimentan mucho más que la lechuga. La sustancia sutil se incorpora a través de los órganos, de los sentidos, de la piel, de la respiración y se concentra en el organismo. Y de hecho te das cuenta que cada vez comes menos y cada vez tienes más energía. Y van pasando los años, vas a los 50, a los 60 y te sientes mucho más joven que a los 30. A mí me alegra mucho cuando viene alguien al centro de salud donde trabajo y me dice, oye, tú siempre estás bien, estás joven, ¿eh? Digo, malo será, como dicen los gallegos, mi mujer es gallega, malo será que yo tuviera que andar con un bastón y además tuviera 130 kilos en canal y el mapa de La Rioja en la cara de darle al tinto. Entonces, claro, si tú vas a un médico, el médico por lo menos tiene que tener apariencia de salud, porque si tú vas a un médico y el médico está así, el mapa de La Rioja, acaba de fumar porque le huele un montón, y dice, ¡ay, perdón, que creo que me he equivocado! Buscar un médico que por lo menos sepa algo de salud. La quinta esencia, lo destilado de los 4 elementos.
Y además comemos el arco iris, comemos color. ¿Y dónde está el arco iris? En las ensaladas. ¿Dónde está el arco iris? En las macedonias. ¿Dónde está el arco iris? En las frutas que han ido madurando y en relación al calor y a la luz del sol va apareciendo el color. ¿Dónde está el color de los alimentos? En las frutas. ¿Dónde está lo más mineralizado de los alimentos? En la raíz. Menos alguna raíz que tiene la capacidad de bajar el color que está en la flor y en el fruto a su interior. Estoy hablando de la zanahoria y de la remolacha roja. Esa zanahoria que es muy importante, que en medicina antroposófica, en nutrición pediátrica antroposófica, lo utilizamos siempre, especialmente en el primer septenio. Medicina antroposófica, si le damos la vuelta a la planta, la raíz, que es lo más mineralizado, alimenta lo más mineralizado que hay en mí, que es la cabeza. El fruto y la flor alimenta especialmente a lo metabólico. Y el tallo y las hojas alimentan importantemente a la zona media, la zona del ritmo. Y es el ritmo el que me cura. Steiner dice que somos palitos de carbón y que gracias a que respiramos ese carbón no se mineraliza, sino es algo vivo. Pero también dice Steiner que también tenemos partículas de diamantes. Todos sabéis que el diamante y el carbón es la misma sustancia, carbono puro. Pero si vosotros tenéis un pequeño diamante y yo tengo un trozo así de carbón y te digo, mira, intercambiamos el carbón, ¿no? Seguro que me diríais que no. Pues esto es lo mismo de una barra de pan blanco o el azúcar mineralizado, cristalizado. No tiene energía y lo otro sí. Destilados de los 4 elementos de la naturaleza. Esto es lo que recogemos y esto es. En los minerales la forma, en los vegetales la vida, en los animales lo sintiente, en el ser humano la conciencia. Por lo menos en algunos cuantos, en la mayoría todavía no. Llenarnos de vida, no de comida. Receta médica, con ternura. Elegir vosotros la receta. Comer sanamente, para no comeros el coco. Y especialmente llenaros de vida, porque si no, vamos hacia la gran enfermedad como Pierre Weil. Pierre Weil dice que, y con esto termino, dice que la mayor patología actual es la normosis, o sea, la patología de la normalidad. O sea, ya no es que a uno le digas eres neurótico, no es que al otro le digas eres psicótico, no, dices eres normótico. Alguien decía que un neurótico es el que se hace castillos en el aire, un psicótico es el que vive en el castillo y un psiquiatra es el que cobra el alquiler. Gracias, muchas gracias. Gracias.